Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios que podemos estar juntos nuevamente. ¿Has pensado cuál es el trabajo de la iglesia? ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Cuál es el trabajo que más requiere Dios de nosotros? Dice la palabra de Dios en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5 y en el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Unos versículos antes, el apóstol Pablo nos viene hablando acerca de que Dios nos concedió el ministerio de la reconciliación. Entender lo que es esto tan importante, reconciliar, volver a tener relación entre otra persona. En este caso y en el nuestro, Dios nos reconcilió por medio de Cristo. Volvemos a tener una relación con Dios. Sabemos y vemos, como dice su palabra, que Cristo vino, murió por nosotros, se entregó en la cruz del Calvario y por medio de su sacrificio, Él nos reconcilió con Dios y vemos que por medio del bautismo nos da su Espíritu Santo y Cristo viene a morar dentro de nosotros y somos morada de Dios, de Cristo y de su Espíritu Santo. Esto conocemos lo que Dios ha hecho en nosotros, que Él vino a morir por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el trabajo enorme el cual Dios nos ha dado? Como leíamos, que dice que Él nos hizo embajadores en nombre de Jesucristo. Esta palabra embajador tiene como significado representante oficial, mensajero de un rey para dar un mensaje importante. Esto es lo que Dios nos ha confiado, en esto nos hemos convertido. Dios nos hizo esto. Mientras estábamos aquí en la tierra, la iglesia debe anunciar el Evangelio de Jesucristo. Jesús, antes de ascender al cielo, lo que conocemos como la Gran Comisión, les encomendó a sus discípulos y le dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, por todo el mundo. Ahora, ¿cuánto lo hacemos? ¿Cuánto sentimos esa necesidad de anunciar el Evangelio de Jesucristo? Hoy vemos en las iglesias, y no es por desmerecer a nadie, sino que vemos en las iglesias solamente se preocupan en hacer shows, en hacer eventos, en hacer recitales. No se anuncia verdaderamente lo que es el Evangelio de Jesucristo. Hoy la palabra infierno pareciera que ya no existe en el mensaje de los predicadores, de los evangelistas, de los pastores. Ya no existe la palabra infierno, ni le muestran a las personas cuál es su final si no tienen a Cristo en su corazón. Sin embargo, Dios nos llamó para esto, nos dio el ministerio de la reconciliación, el ministerio y un trabajo tan hermoso que nos lleva a los hombres a hacerle entender de que están alejados de Jesucristo por causa del pecado, pero que si reciben a Cristo en su corazón por medio del sacrificio de Cristo, pueden volver a tener esa comunión con Él. Pueden tener la potestad, como dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 12, que a todos los que creen le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire el valor del trabajo que hemos recibido. Ahora, ¿lo hacemos? Las iglesias hacen este trabajo. Sentimos nosotros en nuestro corazón y en nuestro interior ese amor por las almas, por el perdido. Sentimos nosotros esa necesidad de hablarle a los hombres, a las mujeres, lo que es el Evangelio de Jesús. El apóstol Pablo, entendiendo esto, escribe a los romanos y dice en el capítulo 1, verso 15, 16, dice: deudor soy. ¿Por qué? Él se sentía deudor entendiendo lo que había recibido. Los apóstoles
los primeros hermanos entendieron el valor de lo que era ser llamado por Dios y daban su vida anunciando el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que saca al hombre de la degradación, de la perdición del infierno y lo lleva a la exaltación de Jesucristo y los hace sentar en los lugares celestiales. Pero ¿cuánto se ha perdido eso hoy? Hoy se usa el Evangelio como solamente por mercancía, por ganancia. Y muchos hablan y dicen de que los predicadores que hablamos y subimos mensajes a las redes sociales de que nos queremos hacer famosos. No. El interés de mi corazón y de lo más profundo de mi corazón no es hacerme famoso, sino llevarle la verdad de Dios hasta sus hogares. Y si hoy por medio de las redes sociales podemos llegar a las personas, podemos llegar a las iglesias, podemos llegar a los hermanos y mostrarle la verdad de Dios, lo hacemos por amor a los escogidos, por amor a aquellos que no conocen al Señor. Esto no es por un bien propio, esto no es por un bien de que alguien me conozca, de que alguien nos conozca, sino que lo hacemos con el fin de llevarle la verdad de Dios y alumbrar los ojos a los ciegos. Antes no habían las redes sociales, antes no tenían y no se tenía todas estas herramientas para llegar al hogar de las personas. Hoy el Evangelio es predicado por medio de redes sociales, internet, YouTube, radio y cuántas cosas. Hay tratados, hay un montón de medios de difusión para poder llevar el Evangelio del Señor. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dio? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos confió? ¿Qué sentimos nosotros? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, lo que ustedes se tienen que preguntar. ¿Qué siento yo con lo que Dios me ha dado? Pero ¿qué pasa? No entendemos la vida de Cristo. No entendemos el valor de lo que recibimos. No entendemos lo que nos hizo Dios. En videos anteriores hablábamos acerca de dónde estaba puesta nuestra mirada. Videos anteriores hablábamos acerca de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en nosotros. De que Él nos hizo hechura suya. Nos creó en Cristo Jesús para deleitarse en nosotros. Ahora miremos cómo está el mundo, la maldad. Jesucristo cuando estuvo sobre la tierra, si nosotros y usted después en su hogar tranquilo lee todo el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, vemos que habla acerca de las señales antes del fin. Vemos cómo está la guerra allí entre Ucrania y Rusia. Vemos cómo están acerca de lo que son las enfermedades, las pestes, los que sufrimos acerca del COVID. Vemos cómo ahora hay terremotos, lo que son los tsunamis. Vemos que antes parecía que se daban solamente una cosa y después otra. Hoy se está dando todo junto. Hoy se están dando junto las guerras, las enfermedades, se están dando junto, todo junto, lo que es el tsunami, lo que son terremotos, maremotos. Vemos como para hacer énfasis y entender un poco más de que la venida del Señor está cerca, lo que es Jerusalén, cómo ya están los planos para hacer el nuevo templo, cómo ya están los animales, las vacas rojizas que son, como hablaba el Antiguo Testamento, para el sacrificio, y cuántas cosas más. Todas estas son señales de que Cristo viene. ¿Y qué hacemos nosotros? Dice que cuando se complete el número de gentiles que entren al reino del Señor, allí el Señor vendrá, sonarán las trompetas y el Señor arrebatará a su pueblo. Pero ¿qué tenemos que hacer para esto? ¿Qué hacemos mientras estamos sobre la tierra? ¿Nos conformamos nosotros solamente con que listo, el Señor llegó a nosotros, o predicamos y anunciamos el mensaje de salvación? Dice su palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Sino el anunciar el Evangelio y el entregar su vida con tal de que alguien se salve. Ahora, Cristo está en nosotros. Cristo está dentro de nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Su amor fue derramado en nuestros corazones.
y citábamos, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Sentimos nosotros esa necesidad de hablar el Evangelio? ¿Sentimos nosotros el amor hacia el perdido? ¿Sentimos nosotros lo que sintió Jesucristo, que lo llevó a morir en la cruz por un pecador, por la humanidad, por usted, por mí, por todos los que íbamos a venir? El escritor a los Hebreos dice, puesto el gozo delante de sí, menospreció la cruz y sufrió el oprobio. Él sabía lo que iba a conquistar en su sacrificio. La salvación de todas las personas, la justificación de aquellos que creen y se bautizan. ¿Y nosotros? Este es uno de los trabajos que más se va a ver al final de los tiempos. Este es uno de los trabajos tan hermosos. La capacidad, y está en nuestras manos llevarle la vida a aquellos que no la tienen. ¿Y qué sentimos? ¿Nos sentimos deudores? ¿Nos sentimos deudores de entender de que Dios nos confió algo, la salvación y el ministerio de la reconciliación, y que muchos no lo conocen? ¿Por qué Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? Esta exclamación de Jesucristo la hizo por causa de que los hombres no entendían que era el Mesías, no entendían que era Jesucristo aquel que los iba a salvar del pecado, porque si ellos hubiesen entendido no lo hubiesen matado. Pero era necesario también esto para que el Señor consumara la salvación de todos nosotros, la redención se efectuara por medio de su sacrificio. Ahora, ¿qué sentimos nosotros? Anunciamos. Recién citábamos el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, y en una parte, en una de las señales que habla acerca del fin, dice, y será predicado el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. ¿Ve? Va a venir un mover del Evangelio, se va a ver un despertar en el mundo cristiano para anunciar el verdadero Evangelio del Señor, para predicar el Evangelio de Cristo. Hoy no se predica el Evangelio, hoy se predican y se anuncian ministros, hoy se anuncian predicadores solamente como para que hablen de ello. Se quieren hacer famosos de ellos, se quieren hacer famosos los ministerios, pero no muestran a Jesucristo, no muestran lo que Dios ha comprado. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, esto es lo que Dios quiere que se despierte en nosotros. Tenemos que entender, ver las señales se van cumpliendo. Pronto está el sonar de la trompeta y Cristo arrebatará a su iglesia, a su amada, a su esposa. Pero antes tenemos que anunciar la verdad de Dios, llevar y hacer entender a los hombres de que si no aceptan a Jesucristo en su corazón, se van al infierno, un lugar del cual no saldrán más, un lugar donde será el crujir de dientes, un lugar donde entrarán allí al infierno y no podrán salir más por la eternidad, por los siglos de los siglos. Pero estamos nosotros, Dios nos puso como embajadores, Dios nos puso como embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros somos la voz de Dios en la tierra hoy para anunciar el Evangelio y la salvación de las personas. Nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra para anunciarle al hombre que si no recibe a Jesucristo le espera una condenación, pero que si lo recibe tendrá la salvación de su alma, como dice allí en la carta a Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. A esto nos llamó Dios. Dios nos confió ser embajadores de Él, mensajeros del Evangelio de Jesucristo, y tenemos que entender la responsabilidad que Dios nos ha dado. No somos embajadores, somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso, pero mientras estamos acá tenemos que entender y salvar al mayor número de hombres, entender de que el mayor número de hombres podemos salvar nosotros a través de la predicación del Evangelio. Dice su palabra de que en el cielo los ángeles hacen fiesta cuando un pecador recibe a Jesucristo y se arrepiente. Si ellos hacen fiesta, ¿qué sentiremos nosotros que tenemos el Espíritu Santo y a Cristo dentro nuestro? Que formamos miembros del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué tendríamos que sentir nosotros? Se tendría que derretir nuestros corazones. Tenemos que entender esa sensibilidad que hubo en Cristo. Tener esa necesidad de anunciar el Evangelio.
Y debemos prepararnos para esto, debemos arder en nuestros corazones por traer a un pecador y traerlo delante de Cristo y que reciba a Jesucristo y presentarlo delante de Él. Imagínese este trabajo tan hermoso de que por causa de nosotros alguien escape de la condenación eterna, de que por causa de nosotros una persona y allí un ángel esté escribiendo en el libro de la vida el nombre de una persona y que el causante de eso sea nosotros y nuestra predicación. A esto nos ha llamado Dios, amado hermano. Iglesia del Señor, es momento de despertar y de entender el trabajo verdadero que tenemos en el Señor. Es momento de despertar para anunciar el Evangelio. Las iglesias hoy no salen a predicar, las iglesias hoy no reparten un tratado, no invierten en lo que son tratados, literatura, no invierten en anunciar el Evangelio de Jesucristo, solamente hacen eventos, conciertos, solamente piensan de que anunciar el Evangelio es ir, repartir comida, repartir una cosa u otra, que está bien esto, no estoy diciendo que está mal y no quiero que se malinterprete. Esto podemos hacerlo, amén. Tenemos la capacidad de hacerlo, hagámoslo. Pero ¿qué más importante es sino agarrar y que una persona crea? Muchas veces pensamos y hacen movimientos de lo que es un movimiento de sanidad y campañas de milagro. Pero pensemos, ¿qué es mejor? Hacer un milagro y que Dios le dé una pierna a una persona que no la tenga, que se sane de cáncer, darle vista a los ciegos, que resuciten muertos, o que una persona reciba a Jesucristo en su corazón y reciba la vida de Dios. ¿De qué le sirve a una persona sanarse de cáncer, de sida, sanarse de una enfermedad incurable si no recibe la salvación de su alma y se pierde en el infierno? ¿Ve? Son cosas para meditar, por eso que tenemos que despertarnos en nuestros corazones, ir cada día y decirle: Señor, quiero sentir lo que tú sentías por el perdido, quiero sentir lo que tú sientes. El Señor no podía estar en dos lugares a la vez, por eso es que era necesario, les dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya y os envíe el Espíritu Santo. ¿Ve? Ahora, ¿cuántos hermanos hay? ¿Cuántos embajadores hay en el mundo? Yo estoy en este lugar y usted está allí del otro lado y capaz que está en una provincia, en otro país o en cualquier lugar y Cristo está en usted y usted puede hablar de Jesucristo. Amado hermano, iglesia del Señor, le aliento, nos ha hecho embajadores el Señor. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio de Jesucristo, y esto es lo que tenemos que hacer. Nuestro corazón se tiene que derretir al ver a una persona que se va al infierno. Imagínese y piense, si tratamos de imaginarnos el infierno, muchas veces por causa de lo que es una película o algo, lo imaginamos y pareciera algo horrible. Pero no tenemos ni idea. Nuestra imaginación no puede llegar a lo que es imaginar y dibujar lo que es el infierno. Y si así lo hiciera aún, piense. Una persona entra a ese lugar y no sale más. Y yo soy el encargado de poder predicarle al mayor número de personas y que reciban a Cristo y sacarlos de ese lugar, sacarlos de ese camino. El apóstol Santiago dice incluso arrebatarlos del fuego. Grandes predicadores entendieron esto. Vemos uno, Hudson Taylor, un predicador británico, que fue y predicó y anunció el Evangelio en China. Él con su familia fue y predicaron el Evangelio, repartían tratados con una carretilla, entregó su vida, sufrió la muerte de sus hijos, sufrió la muerte de su esposa, sufrió el desprecio de su propia nación. Sin embargo, él dio su vida, fervoroso, dio su vida. Dice, y hay escritos acerca de ministros que compartían con él y dice que él ardía en su corazón por anunciar el Evangelio. Alguien, yendo más a la actualidad,
muy conocido, Jean Elliot, fue y fue a la selva a predicarle allí a los nativos. Le predicó a algunos, pero allí se enfocaron más en lo que eran las tribus de donde no entraban, que incluso eran, y esas tribus eran temibles por otras tribus. Ellos fueron ahí, entregaron como regalo y ni siquiera le predicaron, pero ellos estaban ahí. Trataron de acercarse para anunciarle el evangelio. Los mataron a él, a Jean Elliot y a todos. Ellos tenían armas para defenderse. Cuando los de la tribu vieron lo que era el avión y tenían armas para defenderse y no lo hicieron. ¿Por qué? Por causa de amor. ¿Cómo se iban a defender? Y iban a defenderse y a matar a alguien que Dios había llamado. ¿Cómo iban a matar a alguien del cual ellos iban a salvar? ¿Qué produjo el sacrificio de Jean Elliot y de todos sus compañeros? De que la esposa de Jean Elliot y de otros compañeros más fueron a vivir con estas tribus. Pasaron años con estas tribus, armaron una iglesia y la misma persona que mató a Jean Elliot y a todas las personas estas, después estaba predicando y armando una iglesia en esa tribu. ¿Ve? Ningún sacrificio es en vano en el Señor. ¿Y por qué se hicieron esto? Por causa de predicar el evangelio. Ahora, ¿qué hemos de hacer nosotros? Hemos de arder y se ha de derretir nuestros corazones por anunciar el evangelio de Cristo. Le aliento a que vayamos nosotros y digamos: Señor, quiero sentir lo que tú sientes por el perdido. Quiero arder en mi corazón y anunciar y poder sacar a un perdido. El día de mañana que estemos delante del Señor, estaremos y se acercarán a nosotros y veremos que por más de que nosotros hoy no veamos un fruto y a nuestros ojos no veamos un fruto, en aquel día nos presentaremos delante del Señor y veremos todas aquellas personas que por causa de nuestro trabajo recibieron al Señor y fueron salvas. Y nos gozaremos todos juntos con el Señor. La mayor alabanza que recibiremos es: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amado hermano, amada iglesia del Señor, fuimos hechos embajadores en nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio de Cristo. Cito un pasaje más para que meditemos y pensemos. Dijo el apóstol Pablo y dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay nadie quien les hable? Isaías, teniendo la visión en su llamamiento, veía al Señor y dijo: ¿quién irá por nosotros? Y él gritó: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál será su respuesta al entender de que es un embajador en nombre de Cristo para anunciar el evangelio de salvación, la cual saca al hombre de la perdición y lo lleva a la salvación y a la exaltación de Jesucristo? Embajadores de Cristo. Mire la responsabilidad que Dios nos ha dado. Amado, iglesia del Señor, les aliento y les exhorto en el Señor y en el amor de Cristo a que tomemos este trabajo y la responsabilidad que es anunciar el evangelio. Les abrazo en el amor de Jesucristo y ruego a Dios que podamos despertar para hacer este trabajo todos juntos en el Señor. Dios le bendiga.